Conversando con el Padre Eusebio. Bienvenido este martes 8 de septiembre a su programa Conversando con el Padre Eusebio. El programa va a tratar dos temas fundamentales. La palabra de Dios, estamos celebrando el mes de la Biblia, y nuestra patrona, Santa María la Antigua. Hemos celebrado la Natividad de María, pero mañana en la fiesta grande de Panamá, nuestra patrona. Entonces los creyentes y la comunidad cristiana, leemos la Biblia con los ojos de la fe, como si fuera el espejo de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Con la ayuda de la Biblia nos descubrimos que somos seres humanos y clarificamos nuestra misión para la cual Dios nos trajo al mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con su programa Conversando con el Padre Eusebio. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio, y vamos a analizar desde un documento de la Congregación del Verbo Divino de Metodología para la Lectura Bíblica los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de leer la palabra de Dios. El objetivo de la lectura bíblica es el de interpretar la vida con ayuda de la Biblia. Leemos, reflexionamos, oramos y estudiamos la Biblia para poder conocer mejor nuestra propia realidad. La experiencia de Dios. Creemos que Dios nos habla directamente a través de la Sagrada Escritura y percibimos su presencia en la Biblia. Por eso agradecemos a Dios este regalo, respetamos su palabra y aprendemos de ella. ¿Para qué aprendemos de ella? Para aprender a hacer una lectura de fe. Leemos la Biblia en un ambiente de oración, para que el Espíritu Santo nos aclare su sentido y se revele a través de nuestra vida. También la lectura de la Biblia es transformadora y nos lleva a comprometernos solidariamente con nuestros hermanos. Mira este criterio. La lectura de la Biblia nos tiene que llevar a transformar nuestra vida, y no solo a la nuestra, sino de lo que nos rodea. Entonces, vamos a ver tres aspectos importantes para leer la Biblia. Tienen que ser como una trenza para aprovechar mejor el mensaje de la Biblia. No basta con leer, es necesario unir tres fuerzas que forman una especie de trenza. Uno, sintonizar y palpar la realidad de la vida. Dos, experimentar comunitariamente la fe en Dios y en Jesucristo su Hijo. Tres, leer con atención la Biblia. En comunidad, el texto forma tres fuentes, y eso hay que entretejerlo para hacer una trenza. La realidad, se trata de experimentar la vida personal, familiar, provincial, nacional, regional, porque Dios habla desde cualquier rincón de la vida y de manera especial del rincón de los más pequeños, de los pobres, desamparados. Y hoy, en el contexto de la realidad que vivimos, tenemos que escuchar a Dios. ¿A qué nos invita? Por eso, antes de leer la Biblia, es bueno empaparse de lo que
está pasando a nuestro alrededor, en nuestra tierra. Porque hay gente que está desconectada, pero lee la Biblia y trata de interpretarla de su parecer. No, tiene que tener un contexto de la realidad. La comunidad de fe, que es la otra parte fundamental de la comunidad, de la experiencia de fe que vivimos en la iglesia, en la pastoral, en nuestro trabajo o en la escuela. La Biblia es una obra comunitaria, nacida de la experiencia de fe en Dios y de la vida, en Jesucristo y en la fuerza del Espíritu. Por eso, la lectura resulta más provechosa cuando la hacemos en el diálogo comunitario. La comunidad nos ayuda a descubrir el sentido profundo de la palabra de Dios. Y para sellar la trenza, el estudio del texto bíblico. La Biblia es palabra de Dios y hay que leerla y escucharla bien. No basta solo con la buena voluntad de leerla. Es necesario leer el texto y completar su lectura con los comentarios que están al pie de la Biblia. En la parte de abajo hay unos comentarios que nos ayudan a entender el contexto cultural en que se escribió. Y hay una concordancia a los lados que nos cita otros textos bíblicos para ampliar la idea. Es importante que tanto la realidad como la comunidad de fe y la lectura de la Biblia lo hagamos como si fuera esa trenza o en buen panameño ese moño, ¿ya? Eso nos va a permitir apropiarnos de una experiencia en un contexto cultural, social, en que Dios nos está hablando a nosotros y que nos está invitando a transformar esa realidad. Así como los lentes nos ayudan a ver mejor las cosas, también la lectura y el estudio de la Biblia de estas trenzas y después ponerla en oración nos ayuda a acercarnos al querer de Dios y a la espiritualidad del texto bíblico. La realidad comunitaria, la Biblia, se parecen también a una guitarra. El texto son las cuerdas. La comunidad es la caja donde resuena el sonido. Y la realidad es ese sonido que produce entre la caja y la cuerda. Juntos arman una armonía, que es la que nos agrada cuando oímos una guitarra bien tocada. Asimismo, esta trenza nos permite acercarnos y apropiarnos de una experiencia de Dios donde Él nos habla para transformar nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este interesante programa de Conversando con el Padre Eusebio, viendo la centralidad de la palabra en nuestra vida y también en víspera de la celebración de nuestra patrona Santa María la Antigua, nuestra patrona que nos ha acompañado de los albores del nacimiento de nuestra República. Regresamos en breve. La imagen de la Santísima Virgen María se encontraba en una capilla lateral de la Catedral de Sevilla, España. Esta catedral fue reconstruida en el siglo XIV, pero se conservó solamente la pared en donde estaba la imagen, y se le llamó Santa María de la Antigua. En honor a esta advocación, Enciso y Balboa fundaron en 1510 la ciudad de Santa María la Antigua del Darién, cumpliendo una promesa, pues ganaron la batalla y dedicaron a Santa María la Antigua la casa del cacique Sémaco. Esta fue la primera capilla dedicada a la Virgen María en tierra firme. La ciudad de Santa María de la Antigua fue sede de la primera diócesis en tierra firme creada por el Papa León X, con bula del 9 de septiembre de 1513. El 9 de septiembre del 2000, Año Santo Jubilar, la Conferencia Episcopal Panameña proclama oficialmente a Santa María la Antigua como patrona de la República de Panamá.
El 27 de febrero del 2001, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en virtud de las facultades concedidas por el Sumo Pontífice Juan Pablo II, acoge la solicitud que elevara Monseñor José Dimas Cedeño, arzobispo de Panamá, y confirma a Santa María la Antigua como patrona ante Dios de la República de Panamá, con todos los derechos y privilegios litúrgicos como lo señalan las normas canónicas. Su fiesta solemne se celebra el 9 de septiembre. Oh Santa María la Antigua, patrona de Panamá, tú que conoces todas nuestras luchas, anhelos, tristezas y alegrías de nuestro pueblo, acompañándole con amor maternal. En esta etapa de la nueva evangelización, ponemos bajo tu amparo a nuestra nación y a todos los que habitamos en ella, para que como tú, podamos con fidelidad, entrega y amor cumplir la misión a la que hemos sido llamados como testigos y discípulos misioneros del Evangelio. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón. Patrona de Panamá bendita, guárdanos en tu corazón. Tu imagen lleva un manto guarnecido de oro y en tu mano derecha una rosa, en tu brazo izquierdo tienes a Jesús niño y amparas a un pajarillo. Santa María la Antigua, danos tu bendición. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio. En antes veíamos la dinámica de la trenza para acercarnos al texto bíblico y sacarle el mayor provecho, la realidad, la comunidad de fe y la lectura del propio texto. Ahora vamos a ver las actitudes con que debemos leer la Biblia. ¿Quién debe leer la Biblia? Deberá preparar todo, su ser, su cuerpo, su espíritu, pues la lectura y meditación de la palabra de Dios exige la integridad del ser humano. Nuestro grupo va a estudiar 7 actitudes muy importantes para leer la Biblia. El primero es disponer el corazón, aprender a amar a Dios y al prójimo. El segundo es renovar los ojos, ver con ojos nuevos lo que Dios quiere que revelarnos, hacer un esfuerzo por ver bien la realidad de la vida y descubrir el sentido auténtico del texto leído. Solo así podremos interpretar y aplicar aquello que hemos leído. Hay que poner la vista bien puesta a la realidad y a la escucha. Agudizar el oído, escuchar la invitación que Dios nos hace a través del texto, para que seamos sensibles al clamor del pueblo que grita por nuestra presencia solidaria. Instruir la cabeza, sí, instruir la cabeza, pensar con profundidad para llegar a comprender los hechos de la historia y poder iluminarlo con los textos de la Biblia. El estudio reflexivo de la vida y de la Biblia nos convierte en sujeto crítico y mejor capacitado para guardar en la memoria, la conciencia, lo que Dios nos va revelando. Y en esto el pueblo judío lo tiene muy presente, porque la tradición bíblica que alimenta a la iglesia es una tradición que los padres se lo contaban a los hijos y se fue sucediendo, y fue fiel en esa tradición. Entonces hay que guardar memoria de lo que Dios nos está invitando a participar desde su palabra. Afianzar los pies en la tierra, seguir las huellas del caminar del pueblo de Dios para no andar por las nubes o haciendo reflexiones que no se conjugan con la realidad de nuestra comunidad. Es necesario vivir y actuar en el realismo, comprometido con los hermanos y hermanas. Otra actitud que debemos tener: agilizar o agitar la lengua, pero no para hablar mal de la vida ajena, hablar con Dios sobre lo que pasa con nuestro pueblo, y asimismo
Al mismo tiempo, hablar al pueblo de aquello que Dios quiere para nosotros. ¿Ya? Agilizar la lengua. Hacer oración es otra actitud. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz y fuerza para compartir con el pueblo la fe, la esperanza y el amor. Estas actitudes permiten hacer que nuestra lectura no sea solo racional, sino una lectura de la fe y una lectura que nos compromete a participar en una comunidad y en esa comunidad anunciarlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este interesante programa de Conversando con el Padre Eusebio, viendo la centralidad de la palabra en nuestra vida y también en víspera de la celebración de nuestra patrona Santa María la Antigua, nuestra patrona que nos ha acompañado de los albores del nacimiento de nuestra república. Regresamos en breve. Salve Reina de cielos y tierra, salve Madre de la humanidad, que te alaben con gozo tus hijos, los más grandes honores cantar. Gran Señora Santa María la Antigua, que nos traes al niño Jesús, tú que llevas la luz en tus brazos, danos siempre tu fiel protección. Damos gracias a Dios por enviarte, por confiarnos a tu corazón, con tu amor y tu manto celeste, vas mostrándonos la salvación. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Estimados oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy en los micrófonos con Mireia Bonilla desde la redacción y Adriano Vitali en la asistencia técnica, ya listos para compartir con ustedes este 6 de septiembre, 23º domingo del tiempo ordinario, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y mientras esperamos al Santo Padre que se asome de la ventana del Palacio Apostólico hacia la Plaza de San Pedro, saludamos a quienes nos siguen a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro saludo cordial va también a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Ellas son ESNE El Sembrador, EWTN, Santa Teresita Radio de Palm Beach, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Atlanta, Setelmont TV, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Radio Magna de Argentina, Radio Marién de República Dominicana, Radio María de Chile, Venezuela, Panamá y México.
Recordamos que la lectura del Evangelio de hoy es según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20, en el que Jesús, hablando a sus discípulos, les explica cómo se debe perdonar y corregir al hermano que se ha equivocado. Y ya vemos que el Papa se asoma desde la ventana del Palacio Apostólico y saluda, levantando la mano a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, una plaza enmarcada por un cielo azul, con una temperatura cálida de septiembre, situados a distancia de seguridad. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica è tratto dal quarto discorso di Gesù. El Evangelio de este domingo está tomado del cuarto discurso de Jesús en el relato de Mateo, conocido como el discurso comunitario o eclesial. Parla della correzione fraterna. El pasaje de hoy habla de la corrección fraterna y nos invita a reflexionar sobre la doble dimensión de la existencia cristiana. Aquella comunitaria que exige la protección de la comunión y aquella personal que requiere la atención y el respeto de cada conciencia individual. Per correggere il fratello che ha sbagliato, Jesús sugerisce Para corregir al hermano que se ha equivocado, Jesús sugiere una pedagogía de recuperación. Y siempre la pedagogía de Jesús es siempre la pedagogía de recuperación, siempre recuperar, siempre salvar. Y esta pedagogía de recuperación está articulada en 3 pasajes. En primer lugar dice: ammoniscilo al fratello che ha sbagliato. Primero dice, repréndelo entre tú y él solo. Cioè non mettere in piazza il suo peccato. Es decir, no ponga su pecado delante de todos. Con discrezione, non per giudicarlo. Se trata de ir al hermano con discreción, no para juzgarlo, sino para ayudarlo a darse cuenta de lo que ha hecho. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esta experiencia que alguien viene y nos dice: mira, tú en esto te has equivocado, tú tendrías que cambiar un poco en esto? A lo mejor al principio nos enojamos y después agradecemos, porque es un gesto de hermandad, de comunión, de ayuda, de recuperación. Y no es fácil poner en práctica esta enseñanza de Jesús por varias razones. Existe el temor de que el hermano o la hermana reaccione mal. A veces no hay suficiente confianza con él o ella. Y otras razones. A veces cuando hemos hecho esto, hemos sentido que era el camino del Señor. Tuttavia, può avvenire che, malgrado le mie buone intenzioni, anche le buone intenzioni di lui. Sin embargo, puede suceder que a pesar de mis buenas intenciones, la primera intervención fracase. È bene non desistere. En este caso, es una buena idea no desistir Che si arrangi. y que se las arregle. Me lavo las manos. No, esto no es cristiano. Non desistere. No desistir, Ma ricorrere all'appoggio sino recurrir al apoyo de algún otro hermano o hermana. Jesús dice, si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Este es un precepto de la ley de Moisés. Aunque parezca contra el acusado, en realidad servía para protegerlo de falsos acusadores.
Pero I due Jesús va más testimoni allá. sono richiesti non per accusare, Los dos testigos son pedidos no para acusar ma y per juzgar, aiutare. sino para ayudar. Mettiamoci d'accordo, tu e io. Pongámonos de acuerdo tú y yo y vayamos a hablarle a este o a esta que está haciendo algo que se está equivocando, que está haciendo un papelón. Vayamos como hermanos a hablar. Esto es la actitud de recuperación que Jesús quiere. Gesù infatti mette in conto che possa fallire anche questo approccio. De hecho, Jesús considera que este enfoque con testigos también puede fracasar. Diversamente dalla legge mosaica, A diferencia de la ley de Moisés, de 2 o 3 para la cual era el testimonio de 2 o 3 per condannare. era suficiente para la In condena. effetti, anche l'amore di 2 o 3 fratelli può essere insufficiente. De hecho, incluso el amor de 2 o 3 hermanos puede ser insuficiente. Aggiunge Gesù, dillo alla comunità. En este caso, añade Jesús, díselo a la comunidad, es decir, a la iglesia. Tutta la comunità viene coinvolta. En algunas situaciones toda la Ci sono comunidad está cose che non involucrada. possono lasciare Hay cosas que no indifferenti gli pueden altri dejar fratelli. indiferentes a los otros Occorre hermanos. un amore più grande Se necesita per un amor recuperare mayor il fratello. para recuperar Ma a al volte hermano. anche questo può non Pero a bastare. veces incluso esto Dice puede no Gesù, ser se non suficiente. ascolterà neanche Jesús la dice, comunità, y si hasta la sia comunidad per te desoye, come il sea pagano para e il ti como el pubblicano. pagano y el Questa publicano. espressione in apparenza così sprezzante Esta expresión aparentemente tan despectiva en realidad nos invita a poner a nuestro hermano de nuevo en las manos de Dios. Solo el Padre podrá mostrar un amor más grande que el de todos sus hermanos juntos. Questo insegnamento di Gesù Esta enseñanza de ci Jesús aiuta tanto, nos ayuda tanto perché porque pensiamo un esempio, quando noi pensemos en un ejemplo vediamo cuando nosotros vemos uno sbaglio, un defetto, un error, un una defecto, scivolata un in desliz tal fratello o tal de sorella, un fratello, de un hermano o una al hermana. solito la prima cosa che facciamo Generalmente è la primera andare cosa a que hacemos raccontare agli es ir a altri, contarlo a los demás, chiacchierare. a chismosear. E le chiacchiere Y las chiudono habladurías il cierran el a la corazón comunità. a la comunidad, chiudono cierran l'unità della la Chiesa. unidad de la iglesia. Il grande chiacchierone, Il gran grande chiacchierone è il diavolo, hablador es el che diablo, sempre va que siempre va dicendo le cose brutte delle altre. diciendo las cosas malas de los Porque lui otros, porque él, È il bugiardo el mentiroso, que busca de desunir a la iglesia, di allontanare i fratelli de alejar a los e non fare hermanos comunità. y no hacer comunidad. Por favor, fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, facciamo un esforzo hagamos un per non esfuerzo chiacchierare. para no Il chismosear. chiacchieriggio El chismorreo è una peste es più una brutta del peste Covid. más fea Più que el brutta. COVID, peor. Facciamo uno sforzo. Hagamos un esfuerzo. Niente chiacchiere. Nada de Niente habladurías, chiacchiere. nada. E l'amore di Gesù che ha accolto pubblicani e Es el pagani. amor de Jesús que acogió a publicanos y paganos, escandalizando a las personas rígidas de la época. Por lo tanto, no se trata de una condena sin apelación, sino del reconocimiento de que a veces nuestros intentos humanos pueden fracasar y que solo estando solo ante Dios puede poner a nuestro hermano ante su propia conciencia y la responsabilidad de sus actos. Si la cosa no va, silencio y oración por el hermano y por la hermana, que se equivocan, pero jamás habladurías. La Vergine Maria ci aiuti a fare della correzione. Que la Virgen María nos ayude a hacer de la corrección fraterna un hábito saludable para que en nuestras comunidades se puedan establecer siempre nuevas relaciones fraternas basadas en el perdón mutuo y sobre todo en la fuerza invencible de la misericordia de Dios. Angelus Domini, siavet Mariae. Concedit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Y los fieles presentes en la plaza de San Pedro acogen la bendición del Santo Padre con un aplauso. Queridos hermanos y hermanas, los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países, familias, grupos parroquiales y asociaciones. En particular, saludo a los seminaristas del Pontificio Colegio Nordamericano de Roma y aquellos del Seminario Mayor de Ljubljana, Eslovenia. Saludo a los adolescentes de Cernusco sul Naviglio y aquellos de Chiuso y de Maglianico, con los pañuelos amarillos, que se preparan a la profesión de fe. Los exhorto a todos a acercarse cada vez más a Jesús, el buen pastor. Saludo a las mujeres atletas afectadas por esclerosis múltiple que recorrieron la vía Francigena de Siena a Roma. A los chicos de Santo Stefano Lodigiano, que vinieron en bicicleta por una iniciativa de beneficencia. Estos dos grupos han sido valientes. Sigan adelante con alegría y confianza. Saludo también a los fieles de otros países. Veo que hay polacos, libaneses, franceses, mexicanos. Los saludo a todos ustedes. También a ustedes, valientes de la Inmaculada. Sigan adelante. Y a todos les deseo un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Un buen almuerzo y hasta la vista.
De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio, la parte final, hemos analizado de cómo son los criterios, las actitudes y quienes nos deben guiar para la lectura de la Biblia y para apropiarnos del mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo y de la revelación que Él nos hace del Padre. Este interesante programa espero que nos ayude a no tener miedo a acercarnos a la fuente de la vida, que es la palabra de Dios, la palabra que en el principio existía y por ella se hizo todo, que es Jesús. En ella nos cuenta toda la profecía de la promesa del Mesías, la profecía cumplida, la muerte, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también nos cuenta ese gran misterio de cómo va naciendo la iglesia de la cual somos parte y de la que hoy nosotros tenemos que hacer historia de salvación. Nos despedimos en este momento del productor musical Gabriel Arias y de nuestro productor Joaquín Maizón, hijo. Que Dios nos lo bendiga, que Dios nos bendiga y celebremos junto con Santa María la Antigua la gracia de ser cristiano católico. Amén.